Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro servicio aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, orando, pidiendo la dirección de nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por esta bendición de estar reunidos para así alabar tu nombre, adorarte, honrar y glorificar tu nombre, Señor, y para ser edificados por tu palabra, con tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé entendimiento y que podamos cantar con gozo en alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano, vamos a leer primero, vamos a leer en Lucas capítulo 2, Lucas 2, del versículo 8 hasta el 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, nuestro hermano Misael pasará para tener así la dirección musical. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Vamos a cantar el himno 129, Allá en el pesebre. Allá en el pesebre de nace Jesús, la cuna de paz nos vierte la luz, estrella lejana del cielo a mirar, se inclina gozosa su nombre a prestar, pastores del campo teniendo temor, cercado de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos tu bendición, rogamos que atiendes a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor, nosotros te amamos también, Salvador. Vamos a cantar el himno 126, Oíd un son en alta esfera.
corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofrece vida y luz. Haz tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Ahora le pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Oíd un son en alta esfera. Un son, una canción en alta esfera, hablando de los ángeles. Bien, nosotros, anteriormente cuando una persona partía a otro lugar, a otro país, a otra ciudad, muchos años atrás, lo que existían para poder comunicarse y recibir noticias eran las cartas. A veces, dependiendo de dónde era, duraban hasta meses para llegar una carta, una comunicación para recibir noticias, saber de cómo está todo, cómo están las personas o familiares que se han ido. Y luego fue cambiando, vino el telégrafo, luego estaban entonces... poco a poco fue cambiando y hasta llegar a tener los emails, y ahora pues tenemos las notas de voz, los textos por algunos medios de las redes. Pero nosotros, siempre la persona está deseosa de escuchar noticias. Pero las noticias, por lo general no queremos malas noticias. Queremos buenas noticias. Por eso a veces a alguien le dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Algunos, dame la mala, para así, entonces cuando me diga la buena, yo me contento. Hay otros que dicen, no, dame primero la buena. Y aunque venga la mala, ya con la buena ya yo estoy animado. Pero nosotros vemos que hay noticias que a veces para nosotros no tienen mucha importancia. A veces son malas noticias, a veces son noticias desagradables, desastrosas. Hay noticias que nos desalientan, que nos desaniman, que impactan nuestra vida, a veces negativamente, pero hay otras que son positivamente, que esas noticias llegan. Pero cuando estamos en apuros, como en el caso de la humanidad, cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros estamos condenados por causa del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros cuando viene, nosotros esperamos y deseamos buenas noticias porque tenemos malas noticias. Las noticias para el hombre y la mujer, para todo ser humano, es mala sin Cristo. Por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de nuestra propia, por nuestro propio andar, por nuestra propia naturaleza, por nuestros propios pecados, son malas noticias, no tenemos buenas noticias. Por eso es que cuando vino el Señor Jesucristo, por eso el anuncio de los ángeles fueron buenas noticias. Porque todo lo que había en la vida del hombre eran malas noticias, consecuencias.
Entonces, nosotros vemos que esperamos la mejor, que para regocijo eterno la recibieron los pastores en el campo. Alejados del bullicio, sin embargo, fueron las mejores noticias que recibieron. Pero hoy día también esas son las mejores noticias para nosotros. Vamos a buscar en Lucas capítulo 2, versículos 8. El versículo 8, Lucas capítulo 2, donde nos narra de la aparición de los ángeles a los pastores. Estos pastores estaban cuidando ovejas. Estaban cuidando las ovejas, fueran de ellos o la estaban cuidando de otros, pero estaban ahí cuidándola, tratando de que estuvieran bien. Y dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, el rebaño de ellos. Entonces, ellos velaban, estaban velando, estaban vigilantes, estaban protegiendo, cuidando, guardando, que no hubiera ningún enemigo, algún animal que las matara o alguien se las robara. Ellos estaban ahí vigilantes, vigilando y cuidando a sus ovejas. Sin embargo, ellos estando ahí, siendo pobres, siendo los que algunos despreciaban, menospreciaban a los que cuidaban ovejas. Sin embargo, ellos recibieron una buena noticia. Oremos. Señor, gracias por esta buena noticia que tú anunciaste a los pastores y que nos anuncias a nosotros también. Gracias, dirígenos y guíanos en nombre de Jesús. Amén. Las buenas noticias. Nació Cristo el Señor, Cristo el Salvador. Esta buena noticia, lo primero vemos en el versículo 9, que esta buena noticia echa fuera el temor. Porque dice el versículo 8, dice, había pastores, vamos a ver el versículo 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor ante el resplandor de la gloria de Dios. No es fácil el ver la gloria de Dios. Ellos se sorprendieron, se asustaron, tuvieron temor. Así como al principio tuvo temor el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto o cuando iba a cruzar el mar rojo, cuando esta nube los cubría durante la noche y en el día estaba, en la noche estaba, durante el día y en la noche estaba la columna de fuego. Pero vemos también cuando la gloria de Dios vino y veía en el tabernáculo. Entonces, la gloria del Señor, ese resplandor, como Pablo cuando vio el resplandor y él quedó ciego. Entonces, nosotros vemos que dice que ellos tuvieron temor por la gloria de Dios. Como dice aquí, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Hubo temor, pero la buena noticia que le iba a dar, esa buena noticia, le quitó el temor. Y por eso dice el versículo 10, dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahora, nosotros vemos que ellos se asustaron como aquel ángel, el arcángel Gabriel vino y apareció a Zacarías. Zacarías se asustó. Mire Lucas 1, versículo 18 y 19. Lucas 1, versículo 18 y 19. 18 y 19 dice Lucas, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con su espíritu y el poder de Elías para hacerle volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el propósito. Y él tuvo temor.
Temor porque era un ángel que se le había presentado. También vemos a Gabriel también se le presentó a María. Y María se asustó y dice, no temas. Entonces nosotros vemos que esa noticia que iba a ser dada, le quitó el temor que tenía, le dio. ¿Por qué? Mire, ¿por qué fue? Porque esa noticia, esa buena noticia, le dice el ángel, es de gran gozo. O sea, le quitaba el temor, es de gran gozo. Esa noticia, esa buena noticia, es de gran gozo para el que la recibe. Esa noticia de que el Señor del Salvador, de Cristo el Señor, es una noticia que le da gozo. Dice el Señor que hay gozo en el cielo cuando un pecador procede al arrepentimiento. Y hay gozo en el que se ha arrepentido, sobre todo. Hay gozo porque ha nacido de nuevo. Isaías capítulo 61, vamos a ver Isaías 61, versículo 1, 61, 1. Dice así 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces esas eran buenas nuevas. Pero ¿quién dijo esto? Luego él dijo que hoy se ha cumplido esta palabra. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, las buenas noticias dan gozo porque viene a quitar, a salvar lo que se había perdido, porque vino para hacer una nueva criatura, porque vino para dar gozo, para dar paz al corazón. Por eso es de gran gozo. Vemos que también esta buena noticia es para toda persona. Mire el capítulo 10. Lucas 2:10. Lucas 2:10. Dice el 9, sigue diciendo. Repito el 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Y dice el 10, pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Eso no fue para el pueblo de Israel nada más, para todo el pueblo. Eso es como cuando dice de Jesús. ¿Por qué le llamó Jesús? Porque él iba a salvar a su pueblo de los pecados. Entonces, era para todo el pueblo, pero era para todo el mundo, para toda persona. Esa buena nueva de salvación, esa buena nueva de gran gozo, era para toda persona. Como dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo tiene la oportunidad de creer para tener vida eterna. Por eso es que esta es para cada persona. Mire lo que dice Lucas 24:47. Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento, y por el arrepentimiento viene el perdón de pecados. Entonces una persona no puede recibir esas buenas nuevas, no simplemente oírla, tiene que recibirla, tiene que aceptar esas buenas nuevas, tiene que aceptar aquella buena noticia que está dando, que Jesucristo es el Salvador, y creer en Él y arrepintiéndose para que sus pecados puedan ser perdonados. Mire Colosenses 1:23. Colosenses
Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se predica. Entonces, estas nuevas de salvación es para toda persona, para que toda persona oiga esas buenas noticias. Todos tienen que oír esas buenas noticias para que reciban el beneficio al creer en Jesucristo. Miren el capítulo 10, sigue diciendo. Capítulo 10. Ahora el versículo 11. Capítulo 2, perdón, Lucas 2. Lucas 2. Versículo 11. Tranquilo. Lucas 2, 11. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador. Entonces, esta buena noticia es que ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Esa es una noticia gozosa. Esa es una noticia que quita el temor. Esa es una noticia que anima a la persona y que es una noticia que es para toda persona, para que cada persona, no es para un grupo selecto, es para cada persona, tiene la misma oportunidad. Al oír esa buena nueva de que Cristo es el Señor, es el Salvador, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa noticia es para todos y esa noticia es la mejor noticia que podemos tener. Cuando alguien está ahogándose o alguien está está naufragando, ha naufragado y oye un barco que viene, esa es la mejor noticia, lo mejor que él tiene, porque se está ahogando. O le lanzan un salvavidas, se estaba ahogando. O viene alguien y lo rescata, se estaba hundiendo, se estaba ahogando. La mejor noticia, nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, condenados condenados al lago de fuego, a la muerte eterna, muertos espiritualmente y camino a la muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre. La mejor noticia es que Cristo es el Salvador del mundo y que puede ser el Salvador de cada uno de nosotros. Jesucristo es poderoso Salvador, que Él mismo anunció las Escrituras. Él mismo anunció que era necesario que se arrepintieran, que era necesario que cada uno recibiera este mensaje. Dice Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice allí en Isaías 9:6. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. En Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa noticia la tenemos nosotros, nos la ha dado el Señor, esa buena nueva, esa buena noticia. Y dice la palabra de Dios que ya ese que nació allí en Belén, ese niño, él fue crucificado, porque fue sacrificado por nosotros, y Él resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por lo tanto, Él ya vino, el Salvador ya murió, el Señor ya pagó por nosotros. Solamente tenemos que cada uno de nosotros recibirlo como Señor y Salvador. Como dice que quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Él está llamando a cada persona que venga, que oiga la noticia. Cada persona que ha oído la noticia de que Cristo es el Señor, el Salvador,
para que sean salvos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver a Tito, capítulo 2, versículos 10 y 14. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículos 10 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 10 a 14. Dice, hablando de lo que nos libró, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Por lo tanto, nosotros vemos que el Señor ya vino, el Señor se manifestó, el Señor murió. Ahora, ese anuncio, esa buena nueva de que Jesucristo es el Salvador, es el Cristo el Señor, eso no es simplemente para nosotros conocerlo. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo, creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo, que es nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador. Tenemos que recibir la salvación vamos a recibir la salvación de Él al creer en Él. Pero no es solamente creer, es vivir por Él y para Él. Nosotros tenemos que vivir cada día, tenemos que estar cada día clamándole al Señor para andar en sus caminos, para andar en sus pasos, para no desviarnos, para no apartarnos. Y el apóstol Pablo dice, no sea que después de yo ser heraldo venga a ser descalificado. Por eso el Señor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Tenemos que andar en los pasos del Señor. El andar, el tener a Cristo en el corazón no es un asunto de una moda. O bueno, todos lo hacen o algunos lo hacen. No, es un acercamiento personal. Es un arrepentimiento. Es una convicción, entendiendo que ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que andar para Cristo y tenemos que clamarle al Señor que nos sostenga para nosotros, no desviarnos, no descarriarnos. Que no hagamos como el cerdo que volvemos al lodo, al fango, después de haber sido lavado por el Señor. Que no volvamos como el perro a volver al vómito después que ya fuimos lavados, salvados. Ya no somos perros. Ahora somos hijos adoptivos del Señor. Somos salvos por la gracia de Dios. Entonces el Señor nos dice que Él es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Cristo el Señor. Él cumplió, en Cristo se cumplió esa promesa de que vendría un Salvador. Veamos Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y nosotros creemos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Y creemos que el Padre engendró a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros vemos que el Señor, dice el Señor que todos van a confesar, habla en Efesios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
toda persona lo confesará. ¿Cuánto más nosotros, los creyentes en Cristo? Lo confesamos con nuestros labios, pero tenemos que confesarlo con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro comportamiento. Todos debemos andar como redimidos de Cristo. Mire Colosenses 2:6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No es solamente decir que yo lo he recibido, recibí las buenas noticias de Jesucristo que es el Salvador, sino que esa buena noticia tengo que aplicarla a mi vida aceptando a Cristo como mi Salvador, pero no solamente creyendo en Él, recibiéndolo a Él, sino también andando como Él, andando en Él y para Él, porque vivimos y andamos por Él. Fuimos salvos por la fe en Jesucristo y continuamos nuestra vida por la fe en Jesucristo. Nuestro andar debe reflejar ese cambio, ese nuevo nacimiento, esa de que nosotros hemos recibido esas buenas noticias. Dice el Lucas 2:12, Lucas 2:12 y 13. Lucas capítulo 2, versículo 12 y 13. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ahora nosotros vemos aquí que los ángeles le están dando indicaciones, le están mostrando, le dando señales de cómo encontrar al niño, dónde encontrarlo. Porque si ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, se suponía que iba a ser en un palacio. Si no le dicen dónde estaba, entonces ellos hubieran pensado que estaba en el palacio. Vamos a buscarlo en el palacio como hicieron los reyes magos, los reyes sabios, que ellos fueron al palacio. Pero los ángeles le indican donde menos se esperaba que estuviera el Salvador, en un pesebre, en un establo, en un lugar de animales, el lugar más pobre. Ni un pobre nació en un pesebre. Y dice que entonces los ángeles le dijeron, gloria a Dios. Por lo tanto, usted y yo, que hemos conocido al Salvador y Señor, debemos, como los ángeles hicieron, dar gloria a Dios por esa gozosa noticia, por esa noticia de gran gozo. Y dice por eso, gloria a Dios en las alturas, dice el 14, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No para los hombres de buena voluntad, porque no hay hombre de buena voluntad. El único de buena voluntad es Dios. Dice, Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Por eso envía al Salvador, al Señor Jesucristo, lo envió para morir por nosotros, porque tiene buena voluntad, porque no quiere que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Por eso es de buena voluntad. Vemos en el versículo 15 que el Señor nos manda, así como hicieron los pastores, que seamos partícipes de esta buena noticia, del nacimiento del Salvador, de Cristo el Señor. Dice el versículo 15 de Lucas 2, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dios los guió al lugar exacto, como guió también a los sabios. Los guió. Pues nosotros tenemos que ser partícipes, tenemos que verlo, tenemos que no solamente oír de Jesucristo, del Salvador, de Cristo el Señor, tenemos que conocerlo personalmente.
Tenemos que tener una relación personal con Él, porque Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. El Señor quiere que vayamos a Él. Y dice el Señor: no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. O sea, que el Señor Jesucristo está invitando, pero nosotros tenemos que aceptar esa invitación y ser partícipe de ese beneficio de tener a Cristo, de ser redimidos con la sangre de Cristo, redimidos para salvación, para vida eterna. Vemos en el versículo 16 que nosotros, y nos enseña a nosotros, que al conocer al Salvador, Cristo el Señor, debemos dar a conocer esa buena noticia de Él. Dice el versículo 16 de Lucas 2: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, lo que los ángeles les habían dicho acerca del niño, que era el Salvador, Cristo el Señor. Que él todavía no tenía nombre, no lo sabían. Digo, tenía nombre porque ya se lo había dicho a María, y había dicho a Emmanuel, Dios con nosotros, y a José, que Jesús. Pero los ángeles, los pastores tal vez no sabían, pero sí ellos sabían que era un Salvador, y en este caso el Salvador del mundo. Y ellos compartieron lo que habían visto y oído. El mismo Señor Jesucristo luego proclamó esas buenas nuevas de salvación, y nos manda también a nosotros en Mateo 28, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos manda en Lucas 16:15 y dice: id y predicar a toda criatura. Dice: nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree es salvo, mas el que no cree es condenado. Por lo tanto, nosotros también somos enviados, así como Cristo lo hizo, lo hicieron los discípulos, lo hizo Juan el Bautista, predicó sobre el arrepentimiento, pero los discípulos predicaron sobre Jesucristo, que Él es el Salvador. Nosotros también tenemos que ir. Ahora, dice el Señor en Romanos 10:15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, predicamos a Jesucristo, damos esta buena noticia, nuestros pies son hermosos, porque anunciamos la paz y anunciamos las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, que es Cristo el Salvador, Cristo el Señor. Versículo 18 nos dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ellos se asombraron, como los padres también, de cuando se asombraron cuando estuvo el Señor Jesucristo a los 12 años, y dice que todos se asombraron con todo lo que decía, el conocimiento que tenía, y dice que María guardaba en su corazón todas estas cosas. Y cuando tenía 12 años, cuando vieron los pastores, ellos se asombraron, cada uno se asombraba de oír. Luego, cuando Jesucristo estaba predicando, se asombraban que predicaba con autoridad. Entonces, para nosotros debemos de asombrarnos cada día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asombrarnos, gozarnos, alegrarnos, y que cada día sean nuevas esas palabras en nosotros. Como María, que guarde lo que sabe del Salvador, Cristo el Señor. Todo lo que usted conozca, sepa por la palabra de Dios del Salvador, guárdela en su corazón, pero no se quede con ella guardada solamente. Tiene que compartirla como lo compartieron ellos. Dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y el versículo 20 de Lucas 2 nos dice que debemos de glorificar, alabar y anunciar al Salvador, Cristo el Señor, y todas las bendiciones recibidas al creer en Él. Tenemos que anunciarlas. Dice el 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y Lucas
18:43 dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. No solamente él, sino todos los que iban creyendo, también ellos glorificaban a Dios. ¿Glorifica usted al Señor Jesucristo? Dice Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Debemos de glorificar a Dios porque Dios ha dado arrepentimiento, ha dado salvación, ha enviado al Salvador para que cada persona se arrepiente y se convierta a Jesucristo para que tenga vida eterna. Por lo tanto, en conclusión, la buena noticia que hemos recibido, la buena noticia que tú has recibido, que es el Salvador, Cristo el Señor. Primero, vemos que esa buena noticia de que Cristo es el Señor, que Cristo el Salvador, es el Salvador, quita cualquier temor que tengamos. El primer temor que quita es el temor a la muerte. El temor a la muerte. El temor al futuro. El temor de ir al infierno. El temor es quitado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos seguridad, tenemos esperanza, confianza en el Señor. Lo segundo es que es de gran gozo para ti y tu familia. Dice que hay gozo en el cielo cuando una persona procede al arrepentimiento. Cuando una oveja es encontrada, que estaba perdida, hay gozo. Y hay gozo aquel, porque el Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces todo esto está en aquel que recibe al Salvador, a Cristo el Señor. Esa buena noticia es también para nuestra familia, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu casa tendrá la oportunidad de oír la palabra y ver el cambio tuyo y mío. Mi familia, nuestra familia, ver el cambio y darán gloria a Dios y ellos también buscarán. Yo quiero que también tener a ese Señor, a ese Salvador que salvó a mi esposa, al que salvó al esposo, al que salvó al hijo, al que salvó a los padres. Yo también lo quiero. Y entonces toda la familia viene, cree, oye la palabra, oye las buenas nuevas de salvación y cree en Jesucristo como su Salvador. Es para toda persona. En cuarto lugar, por recibir esa buena nueva de salvación, que es Cristo el Salvador, Cristo el Señor, alaba al Salvador, alaba a Cristo el Señor, glorifícale. En quinto lugar, aprópiate de esa buena noticia del Salvador. Porque puede una persona oír, conocer, pero no apropiársela, no recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Es una buena noticia si tú la recibes. Pero si no la recibes, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque el Señor te muestra, te dice cómo ser salvo y lo rechazas, entonces eres condenado. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es una buena noticia cuando usted lo tiene en su corazón, cuando usted la acepta. Cuando usted acepta al Salvador, entonces una buena noticia. Ahora ha recibido al Salvador, anúncielo. Dé a conocer la buena noticia del nacimiento, sacrificio y resurrección del Salvador, Cristo el Señor. Y en séptimo lugar, glorifique y alabe al Salvador, Cristo el Señor. Glorifíquele, dele honra y gloria con su vida, con sus labios, con su andar, con todo su ser, con todo mi ser. Debemos de glorificarle, debemos de alabarle, darle, honrar cada día a nuestro Señor y debemos de publicar, tenemos que anunciarle para que otros también sean beneficiarios de esa buena noticia y sea una buena noticia para ellos al recibir, al creer y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa buena noticia que nos has dado. Y gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos dio convicción de pecado.
nos dio convicción, nos dio entendimiento para así nosotros arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados y tener la salvación de tu Hijo Jesucristo, el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y te rogamos por aquellos que aún no te conocen, Padre. Por favor, obra en sus corazones, obra en sus vidas. Te rogamos que tú bendiga esta invitación. En esta mañana, si alguien está aún sin Cristo en su corazón, si alguien no ha sido beneficiario de esta buena noticia, de que Jesucristo es el Salvador, que Cristo el Señor es el Salvador y es el Señor también de nuestra vida. Si en esta mañana usted reconoce, invítelo a que sea su Salvador, porque Él nació, pero también Él creció, Él murió, se sacrificó por nosotros y Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y Él quiere que usted sea salvo. Él quiere que usted reciba esa buena noticia al Salvador, a Cristo el Señor. Si alguien lo desea, pues puede decirnos. Oremos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.